Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Ha llegado vuestra hora favorita, la hora de Carles Enric, su confirmado Moncloa. ¿Cómo se encuentra Carles Enric? Hola, buenas noches. Lo primero, pues nada, mucha calor y se nota que estamos ya en pleno apogeo de verano, digamos que las cosas parece que van muy lentas. ¿Lentas en qué sentido? En todos, es decir, incluso hemos comentado hoy en alguna de estas conversaciones, digamos, informales, de que la política, por llamar de alguna manera, está desaparecida, es decir, estos días, y ahora lo que funciona más son, vamos a decirlo así finamente, los sentimientos, las cosas puntuales, los detalles, pero lo que es política pura y dura, lo que más nos gusta comentar, digámoslo así de claro, está totalmente en modo vacaciones, es decir, que parece que la política de, no digamos de gran nivel, porque en este país la política de gran nivel hace años que no existe, pero digamos lo que podríamos centrarnos más en argumentos políticos está ciertamente desaparecida en combate. Sí, sí. ¿Cómo has visto hoy las declaraciones de Simón, que ha vuelto a liarla? Que, bueno, diciendo sí, que Bélgica nos hace un favor, ¿no? No, lo de Simón lo hemos dicho múltiples ocasiones, es decir, es un tipo curioso, vamos a dejarlo en curioso, por llamarlo de alguna manera. Ahora parece que no hay que irse muy atrás, es decir, hace, diríamos, semanas, incluso quizá algún mes, que el gobierno apostaba prácticamente todo por el turismo iba a ser lo que nos iba a salir en V y todo se planificaba fantástico. Recuerden aquellos tours que enviaban de gente de Alemania, de gente de otros países en aviones especiales para comprobar la verosimilidad del país, etcétera, etcétera.
Pues a Simón, según parece, le parece fantástico que Bélgica, Inglaterra o quien sea, pues no envíen los turistas. Dice que es un riesgo menor. Y parece un poco que no acaba de entender que la economía no funciona imprimiendo billetes o haciendo las cosas unilateralmente, sino funciona porque hay gente que gasta. Y esos son conceptos básicos que yo ya no digo que la gente sea economista o deje de ser economista, es decir, que la gente debe tener un poco de sentido común. Es decir, si no hay ingresos, si no hay turistas, que lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero volvemos a insistir, el 15% del PIB de este país más todo lo que trae, digamos, de rebote, no funciona, pues el país no funciona. Y estamos en unas cifras escandalosamente bajas, es decir, ya han salido cifras o presunciones, digamos, de los ingresos de IVA, de impuestos de sociedades, y el descenso estamos hablando de 30 y 50% de ingresos. Terrible. Y seamos sinceros, un país, y nadie debe olvidarlo, un país no deja de ser como una empresa, quienes tengan una empresa, es decir, si tú no vendes, si tú no ingresas dinero, no puedes gastar, es tan fácil como eso. Y Simón parece que sigue en su historia, es decir, ya ha vuelto de surfear, supongo se ha relajado, y vuelve a decir las tontadas que ha dicho habitualmente y que le han demostrado que es una persona incapaz para hacer la comunicación del gobierno. Sí, pero es que ya lo que no se da cuenta es que es un mensaje que hace muchísimo daño al turismo. Yo estoy en Ibiza y los hosteleros se están llevando la mano a la cabeza porque ellos viven de los belgas, de los alemanes, de los británicos. Y si claro, es que yo te soy sincero, Javier, yo me gustaría, Simón, tenerlo un día algo tan tonto como lo que has hecho tú, y no por tirar flores o no dejar de tirar flores, es decir, irse a Benidorm, irse a Ibiza, y que hable con la gente. Es que parece mentira que esta gente, claro, soy del pobre a Portugal, habrá hablado con los hosteleros portugueses, estarán maravillados de que le venga este señor, pero claro, el señor no ha tenido ni la licencia de irse a Benidorm, a Ibiza, a Marbella, etcétera, etcétera, lugares donde uno puede comprobar la realidad, y la realidad no es la que nos explican, es decir, no vale decir mejor que no vengan los turistas, no, eso es un mensaje equívoco, porque primero transmite algo así como una supremacía de que no hace falta que vengan, y por otro lado transmite la duda de que si vienen van a traer problemas, con lo cual está transmitiendo una doble duda que en todo caso lo que nos favorece es al turismo español, es decir, al turismo en España, perdón, lo cual parece bastante contraproducente en un momento como el actual, donde precisamente las cifras de España se están cayendo por todos lados, las reservas se están cayendo por todos lados. El mensaje que transmite España ahora mismo al mundo es muy negativo, y eso no hace falta ser tampoco ninguna analista, es decir, solo hay que ver que hay compañías que cancelan sus vuelos, que hay reservas que se cierran, turoperadores que no quieren venir a España. Eso es por algo, y eso seguramente una de las causas es porque se ha creado una inseguridad tal en España que el máximo responsable, nunca olvidemos, es Simón. Es decir, es que parece que el señor venga, hable y se vaya a su casa tranquilamente luego de venir de vacaciones. No, usted es responsable para lo que dice y para lo que no dice, para lo que hace y para lo que no hace. Y está claro que Simón, para algunos, es el máximo responsable o uno de los máximos responsables de la comunicación de este gobierno en el tema de la pandemia, y sin lugar a dudas es uno de los máximos responsables del fracaso del turismo en España. Y hay que decirlo así de claro, y algunos esperamos que Simón no solo sea reprendido por el gobierno, sino que en algún momento algún abogado, alguna asociación, algún turoperador o lo que sea le demande, le exija responsabilidades y tenga que pagar con su patrimonio e incluso con la cárcel si es necesario, porque lo que hace es indigno. Sí, yo lo pienso así, y lo que es indigno que tú llegues al aeropuerto, como has dicho, haya máquinas para tomar la temperatura, estén activadas y todo el avión no pase por el filtro. A mí eso me parece espectacular. O sea, no es más fácil tomar la temperatura, todo bate rápido, que decirle directamente a los colegas que no vengan. No, los que hemos volado estos días o estas semanas, que he volado 3 o 4 veces, realmente nos sorprende, digamos, algunas medidas en tierra, para entendernos, y las pocas medidas en avión. Es decir, seamos sinceros, ha pasado algún caso ya de algún avión que un pasajero ha estado con COVID y han tenido que llamar a todos los pasajeros para ponerlos en cuarentena. No parece una reacción seria, es decir, estamos asistiendo a lo hemos dicho por alguna vez, estamos asistiendo a un desgobierno total, es decir, cada comunidad va a su historia, cada comunidad va a su rollo, luego viene Francia y
prohíbe, entre comillas, viajar a una comunidad, prohíbe viajar a otra, y lo gracioso es que algunos, no sé si lo has escuchado, pero algunos independentistas estaban contentos, algunos independentistas dirigentes, porque decían, Francia nos ha reconocido, ha dicho que no hay que venir a Cataluña y nos ha separado de España, y dice, joder, la gente está, con todo el respeto, está zumbada, es decir, la gente es una responsable de mucho cuidado, es decir, están jugando con la salud de la gente de una manera arbitraria y de una manera sinceramente lamentable y vergonzante, es decir, y lo peor es que lo hace gente que cobra dinero público, es decir, no es un fulano que mira que vive su vida y hace lo que le dé la gana, no, es gente que está cobrando de todos y están transmitiendo un mensaje muy equívoco no solo a España, sino al resto de Europa y al resto de países, es decir, esto empieza a ser lo hemos dicho alguna vez, un cachondeo general, es decir, fuimos los peores en la primera ola y vamos camino de ser los peores y de calle en la segunda ola. Carmen Calvo dice hoy, hay rebrotes porque tiene que haberlos. Eso es realista. No, bueno, yo en eso sí que mira, que yo sabes que no coincido mucho con Carmen Calvo, pero yo lo hemos dicho por activa y por pasiva, que obviamente que debe haber rebrotes y obviamente habrá muchos más infectados de los que había antes por un tema tan simple como que hay más pruebas, que luego habrá dudas de que si las pruebas son verosímiles o no. Mira, comentábamos, creo que ha sido ayer, con gente que decíamos, mira, digo, las pruebas pueden tener muchos errores, nadie lo va a discutir y pueden salir médicos diciendo que tienen errores o lo que sea. Incluso podemos decir que tienen errores a lo positivo, es decir, que dan más positivos de los reales. Oiga, pues mejor. Digo, al menos dan una pista. Seamos sinceros, es decir, el problema sería que dieran más negativos de los que son, pues si dan más positivos de los que son, mejor prevenir. Y que haya más rebrotes es algo que hemos comentado que debe de pasar por naturaleza. La crisis la pandemia del 1918, que son ya 100 años, fueron al menos 2 olas, es decir, nadie va a esperar que esto se acababa. Obviamente, cuando llegue la famosa vacuna, pues se acabará, entre comillas, de una semana para otro, esperemos, pero mientras habrá que, aquella frase de apoquinar un poco todo lo que tenemos, y hay que asumir que vendrá una segunda ola, pero lo que sí hay que asumir también es que en esta segunda ola debería haber aprendido el gobierno algo de la primera, y la realidad es que parece que no ha aprendido nada, es decir, ha dejado en manos de las comunidades que son, en algunos casos, los perfectos ignorantes. Es decir, la situación se está volviendo dantesca. Por ejemplo, podemos citar Cataluña, que es el caso más grave. Es decir, que la situación nos está demostrando que tenemos unos políticos al mando que tienen una incapacidad manifiesta para gestionar ni la escalera de su casa. Entonces eso es un grave problema, porque nos estamos enfrentando a una pandemia no con un mando único que podíamos criticar o no criticar, pero era único y daba decisiones uniformes. Y ahora lo que estamos asistiendo es a un mando diferenciado con 17 mandos que cada uno explica su batallita, es decir, y vemos comunidades que parece que gestionan de una manera más eficiente los temas y vemos comunidades que parece que gestionan de una manera menos eficiente los temas. Pues claro, al final no parece que esté un elemento coordinador llamado Ministerio de Sanidad diciendo, oiga señores, hay que cumplir unos mínimos, ¿no? Parece que la sensación a veces, que hemos dicho que la política ha desaparecido, es que la sensación es que el gobierno ha decidido, oye, dejemos en manos las comunidades para que de aquí a un mes digan qué bien lo hacíamos nosotros con un mando único. Y esa sensación, si se convierte en realidad, realmente es muy triste. Es decir, es aprovechar lo que ya hizo en su momento el gobierno, los muertos, para favorecerse políticamente. Y a algunos nos hace dudar esta dejadez actual del gobierno en ciertas comunidades autónomas, en el fondo lo único que esté buscando es que la gente exija volver a un mando único, que por cierto, yo la he pedido el PP, como un poco como un refrendo de que, jolín, al menos ellos parece que lo hicieran bien. Es decir, es una jugada un poco lastimosa, pero bueno, en este país hemos dicho que este tipo de jugadas vergonzantes a veces acaban funcionando, y ya veremos si el tema va por ahí o no. Bueno, ¿qué te parece que Pablo Iglesias parece ya, última filtración de lo de la tía, ya es de chiste, con poca gracia, que tiene una tía comisionista a la cual le pagaron la friolera de 72.000 euros cuando una operación de ese tipo, pues la comisión es sensiblemente inferior? O sea, este tío ya hay alguien que ha activado el ventilador y que obviamente va contra él, porque están apareciendo todos los casos en apenas un mes, estamos viendo de todo contra Iglesias.
Sí, ya lo dijimos en su momento, que el objetivo era Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias era Podemos, y está claro que con lo de la tía, que suena un poco irónico, es decir, lo de la tía, pero lo de la tía ya parece el sumum del cachondeo. En el fondo parece lo que hemos dicho alguna vez, que la profesionalidad, vamos a decirlo así, claro, de Pablo Iglesias no deja de ser la de que apruebo, te suspendo en la universidad, es decir, y de allí no ha pasado, es decir, de un sistema, digamos, cainita, de, oye, yo tengo el poder y a partir de ahí decido lo que quiera. Y hemos dicho, por activa y por pasiva, que eso está muy bien en ciertos ámbitos. Está muy bien porque la universidad, digamos, es también un centro, digamos, de todo menos de prestigio. Pero en la vida política, hombre, podemos criticar a la política, pero en la política la ignorancia no está bien vista y la dejadez no está bien vista. Y entonces aquí vemos que hay casos como este de poner a tu tía cobrando una comisión, hombre, que suenan un poco a escándalos, es decir, y no vale decir, es que yo a mi tía no la veo, la dejo de ver, joder, que es tu tía, hostia, que no estamos hablando de una desconocida que se pasa por la calle Fuencarral y dices, oye, ayúdame a vender una cosa. Entonces, en el fondo, todos estos temas hemos dicho alguna vez, incluso el ocultamiento del segundo apellido en el contrato, como en un contrato con nombre compuesto y tal, todo esto al final nos lleva a lo mismo, es decir, todas estas cosas no salen por casualidad, es decir, y el único, que vamos a decirlo cíclicamente, la única persona que debería pensar que la política no ha desaparecido estas semanas va a ser Pablo Iglesias, pero no que la política no ha desaparecido, es decir, lo que hemos dicho muchas veces, que el objetivo claro, directo, el pájaro a eliminar, digamos, es Pablo Iglesias, con todo lo que conlleva, ¿eh? Es decir, y algunos volvemos a decir con claridad que igual que apostamos y dijimos que Ciudadanos iba a cerrar, por llamar de alguna manera, Podemos está camino de la desaparición y algunos nos lo creían el primer día, pero el tema es así de claro y rotundo. El objetivo es Pablo Iglesias, pero realmente el objetivo es que Pablo Iglesias no deja de ser Podemos, es decir, se ha liberado de todas las personas que le ayudaron a subir, se ha quedado prácticamente solo con su Ceausescu personal y a partir de ahí, en el momento que quede tocado y hundido, no hay nadie para recuperar ese partido. Y eso es algo que es muy evidente. ¿Es una estrategia del PSOE para presentarse a la elecciones sin necesidad de competencia a la izquierda? No, lo hemos dicho muchas veces, que no solo es un tema no tanto diríamos del PSOE como de Iván Redondo, vamos a decirlo con nombres y apellidos, es decir, de desenmascararse de una cosa que le exigen en ciertos niveles que desaparezca del gobierno, sino también es un tema de crisis interna de Podemos, es decir, hay mucha gente que ha sido tocada, hay mucha gente que está enfadada y hay mucha gente, vamos a decirlo con claridad, que no tiene capacidad intelectual para gestionar un partido, entonces se creen que el partido es algo más que Pablo Iglesias. Y mira que no hemos defendido nunca a Pablo Iglesias, pero vamos a ser sinceros, Pablo Iglesias se montó el partido a su imagen y semejanza, es decir, si no está Pablo Iglesias, Podemos desaparece. Y les gustará o no les gustará, pero no hay ningún líder suficientemente con fuerza para gestionar ese partido actualmente. Y parece que esos votos, y ahí lo hemos dicho alguna vez, quienes tengan el concepto de que los votos de Ciudadanos, en este caso, y de Podemos, dos partidos en prácticamente derrumbe, van a ir a sus partidos, llamemos PSOE o PP, y algunos creemos que están equivocados, porque son votos que se mueven, que son muy fluctuantes, es decir, no son votos fieles de toda la vida como puede ser el votante del PSOE o del PP, sino son votos fluctuantes, y cuando hay fluctuación, en un caso como este, seguramente esa mayoría de votos se va a mover hacia partidos, llamémosle nacionalistas, locales, regionalistas, lo que quieran llamarles, ¿eh? Es decir, a partidos más cercanos, porque la gente al final que ha votado por impulso, vamos a decirlo así claro, a estos partidos nuevos, es gente que sí que se mira en cierta manera a la política. Y quien se mira en cierta manera a la política, no vamos a criticar al votante tradicional, pero quien se mira en cierta manera a la política necesita estímulos. Y actualmente los únicos estímulos que ves, con todo el respeto, son los estímulos de los partidos que están cerca de la gente. Y equivocadamente o no, los partidos que están cerca de la gente son los partidos más locales, es decir, el Teruel existe, desconozco, el Segovia existe, no sé si existe, el Soria existe, el Burgos existe, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que debe hacer reflexionar, que creemos algunos que no lo están todavía viendo ni visionando, a los partidos tradicionales. O comienzan a aplicarse en el territorio, o comienzan a extender sus redes a que la gente local conozca sus candidatos, a que se aproximen al territorio, a que gestionen el día a día de gente local, o van a tener muchos problemas para gestionar el país, porque al final la gente va a buscar
el candidato local, al señor Pepe, al señor José, al señor Javier, que sepa que les va a arreglar una carretera, que sepa que les va a modificar una ordenanza local. Es decir, no les va a interesar el señor que vote porque el señor Casado o el señor Sánchez diga hay que levantar la mano y picar el botoncito y vamos a votar a favor de yo qué sé qué. Les va a interesar la cosa local y estamos asistiendo a un cambio de modelo que hemos dicho alguna vez que se debe plasmar en un cambio en la forma de elegir a los representantes de todos y ese cambio debe pasar por atender más al modelo local que al modelo general y ahí vemos que los partidos tradicionales van a tener grandes dificultades porque se han preocupado todos estos años del modelo general y se han olvidado muy claramente de atender a las personas y ese es un problema de la política, de la clase política que vive en un mundo paralelo, que vive sin bajarse del coche, que vive sin pisar la calle y que vive sin entender qué pasa en la realidad. Ya. ¿Y alguna novedad en el equipo Zulu? ¿Hay tranquilidad en el gobierno? Sí, no, lo que hemos dicho, estos días son muy tranquilos. Lo único así que podemos destacar, bueno, una cosa que creo que hemos pasado por desapercibida porque yo a veces hay cosas que me cuesta comentar, que es lo del CIS de Tezanos. No sé si vale la pena decir algo o realmente va a ser perder el tiempo y tirar como si fueran estos los partidos de la NBA minutos basura, porque no pero dame tu opinión, porque este hombre ya va a cuesta baja sin freno, pero ya le da absolutamente igual. No sé, yo sinceramente, si el PSOE gana por un 13%, me parece que era por 13 puntos, pues yo voy a ser muy directo, lo he sido, me parece, y creo que nadie me va a entender el equívoco en mis frases. Si el PSOE en unas elecciones actualmente ganara por 13 puntos, pensaría que este país está lleno de gilipollas. Y así de claro, es decir, con rotundidad. Hay que pensar en eso. Correcto, es decir, si van a ganar por 13 puntos con el récord mundial de muertos en porcentaje, con el récord mundial de desempleados, de verdad, hay mucho gilipollas suelto, vamos a hacerlo así de claro. Y alguien que nos esté escuchando y sea votante del PSOE y se sienta ofendido, con todo el respeto, pues que se sienta ofendido. Oiga, aquí cada uno es libre de lo que es. Es decir, y eso no quiere decir estar a favor de otro partido ni nada, sino simplemente dar una opinión. Dicho lo cual, bueno, a mí lo que hemos comentado, y yo creo que alguien se acaba organizando, el problema del CIS de Tezanos no es el CIS de Tezanos, es que se usa dinero público. Y estamos en lo de siempre, es decir, tú puedes manipular con dinero privado, puedes intentar hacer lo que te dé la gana, desde un medio, desde lo que sea, con una encuesta del diario X, del diario Z, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes entrevistar a quien quieras, puedes dejar de hablar con quien quieras, pero del dinero público, y es una frase que yo creo que la gente debería tener en la cabeza, el dinero público es sagrado, y sagrado quiere decir que no puedes tirarlo, no puedes usarlo para fines espurios, y lo que parece la sensación es que Tezanos lo usa para su divertimento, para colocar, digamos, los globos sonda de que todo va perfecto, y yo invitaría a Tezanos, que ciertamente no es un personaje muy público, que sea muy conocido, pero a irse un día a cenar, lo que hemos dicho, por Benidorm, por Ibiza, por algún sitio a la calle, y dice, yo soy Zetas, el del CIS, ya veremos si también lo echan del bar o del restaurante, porque es que hay cosas que parecen intolerables, es decir, y hay que decirlo así de claro, es decir, estamos, y lo hemos dicho la semana pasada ya, el problema actual es que estamos en un momento de, prácticamente podemos decir, de cachondeo. Es decir, parece que el gobierno lo único que quiere es vacilar a la gente para provocarla más. Y parece mentira de que no sean capaces de entender cómo está funcionando la calle, ni de ver las cosas, ni ver la realidad. Es decir, que la gente empieza a tener muchos problemas. Y la gente no está para hostias. Pero ellos siguen con su historia. Y parece que siguen diciendo que van fantásticos y ahí vamos a decirlo por activa y por pasiva. En el gobierno no hay nada de comunicación que no se mueva sin la mano de Iván Redondo. Y volvemos a decir lo que hemos dicho por activa y por pasiva. Es decir, Iván Redondo es el máximo responsable de la comunicación de este gobierno y como tal el máximo persona que debería tener la responsabilidad en todos los sentidos, incluso penalmente, es decir, y fuera coñas, y fuera divertimentos, y fuera amistades, y fuera cosas. No podemos estar jugando con la viabilidad de un país por el ego de unas personas que simplemente se dedican a mancillarse ellos mismos para conseguir, digamos, una repercusión interna. No. Jolín, gobierno, salgan a la calle, pasen, escuchen a la gente, que no es tan difícil, es decir, no estamos pidiendo cosas tan complicadas, simplemente que escuchen, que vean, que piensen, pero parece que eso es algo que les lleva un poco lejos de lo suyo.
¿Y qué te parece, bueno, esta campaña de marketing de Monedero, de presentarse como Lorca después de lo de Sanlúcar de Barrameda, que los espectadores que no son coroneles Chup Chup no te han podido escuchar tu opinión? Pero sí, mira, lo de Monedero ya clama al cielo. Es decir, yo comentaba el otro día irónicamente que digo, yo también debo ser, no me acuerdo qué ejemplo puse, si Cervantes o José Cela, no me acuerdo, porque yo hago unos tweets monísimos. Vamos a ser serios, es decir, compararse Monedero con Lorca, vamos, es como comparar hasta Iglesias con Stalin, por Dios. Es decir, es que estamos diciendo unas tonterías. El problema de este país, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, es decir, el problema de este país es que las tonterías acaban teniendo repercusión y nos está convirtiendo en un país poco serio. Es decir, tú te miras las cosas desde el exterior, seamos sinceros, es decir, el Reino Unido prohíbe o Bélgica a sus ciudadanos venir aquí, no porque Monedero sea Lorca o la madre, con todo el respeto a la madre que lo parió, sino porque estamos gestionando todo fatal. Es decir, y aquí nos preocupa que si Monedero se compara con Lorca, con Cervantes o con Shakespeare o con quien le dé la gana, es decir, un perfecto impresentable profesor de segunda de universidad que lo único que ha hecho es forrarse a partir de países destruidos. Es decir, seamos sinceros, es decir, gentuza que no tiene ningún valor añadido, es decir, que no han hecho nada en la vida. Y esa gente es la que en el fondo está trayendo a este país, está llevando a este país a la desgracia. Y vamos a poner un ejemplo que salió, me parece que ha sido hoy en la portada, hoy o ayer en la portada de un diario, el número de ocupaciones que hay en España. Y le hemos hecho activa por pasiva. Las casas ocupadas. ¿Tanto cuesta que estamos gobernando a Real Decreto, hacer un Real Decreto diciendo, y lo hemos dicho muchas veces, en 24 horas tú presentas la documentación que es tu casa y que no tienes ningún contrato con esa gente, que se presente a la policía y los eche de patadas a la calle? Por favor, es que estamos hablando de un derecho constitucional, es decir, tu vivienda. Y parece que nos lo pasamos por ahí. Los políticos no se preocupan por nada de eso. Obviamente, nadie va a ocupar la Moncloa, nadie va a ocupar sus casas. Y ya veremos si lo ocuparán cuánto durarían. Solo pensemos que solo por manifestarse delante de la Casa Pablo Iglesias envían a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y en pocos momentos enviarán a la Legión porque son capaces. Es decir, que esto es un país de cachondeo total. Es decir, que la política se esté separando cada vez más de la ciudadanía y se está alejando de una forma vertiginosa, y el problema que tienen estos políticos es que mucha gente que les vota, los fieles, son los que se van a quedar en casa, porque son los que al final se van a cansar, porque seamos sinceros, a un millonario, ¿alguien se cree que le van a ocupar la casa? No, la casa se le van a ocupar a la clase media, a un pensionista, a alguien que se va de vacaciones, a gente normal. Es decir, no le van a ocupar a un millonario que tiene seguridad, tiene guardia, tiene lo que sea, no. Entonces se están extinguiendo a la clase media. Y parece que su afición o el objetivo que tienen es destruir la clase media en España, ellos constituirse como nueva clase media alta, por llamarlo de alguna manera, porque no tienen nivel ni estilo, y a partir de ahí que el resto desaparezcan. Y eso es un poco una cosa triste, es decir, que el futuro de este país esté en manos de gente que no ha sabido ni gestionar su propia vida, es muy triste. Vamos a dejarlo así de claro. Sin duda, Carles. Pues no sé, ¿quieres comentar algo más o cerramos el capítulo por hoy? No, en principio lo único, siguiendo con el tema del emérito, que han citado a Corina, su ex, digamos claramente, su ex amante, para septiembre me parece que ha sido el juez, y que los temas por seguir con los temas judiciales, que los temas de Pablo Iglesias continúan y se van complicando cada vez más en temas judiciales con nuevas declaraciones, etcétera, etcétera. Es decir, el resumen yo creo de estos días, y vamos a comentarlo mucho estos días, va a ser de que la política real ha desaparecido, vamos a decirlo de alguna manera, no ha desaparecido sino se ha ido a vacaciones, es decir, la política prácticamente ha desaparecido, y ahora lo que van a ver son, lo que hemos dicho, sentimientos, momentos oportunos, lapsus, portadas puntuales, temas muy concretos, pero lo que es gran política de pactos, etcétera, etcétera, démosla por finalizada hasta finales de agosto, es decir, ahora vamos a ver golpecitos, cosas puntuales, que alguna va a tener mucha trascendencia y que nadie dude que todas van a sumar para la vuelta de mediados finales de agosto. Y obviamente lo otro que vamos a tener continuamente es los rebrotes y las decisiones unilaterales de cada una de las 17 comunidades, que bueno, que alguna nos va a sorprender, otra va a ser, con los mismos casos, va a hacer lo contrario que la de al lado, y va a ser un poco un descontrol. Es decir, ya lo hemos dicho, que planificar
aquellos que pensaban en el turismo como modelo de salvación, planificar de aquí 20 días, unas vacaciones, incluso gente de aquí, en algún lugar de España, algunos creemos que va a ser una aventura de ciencia ficción, porque es muy probable que uno se compre unos billetes de avión, unos billetes de tren, y de aquí 10 días o no le dejen salir o no le dejen entrar. Y eso, cuando en un país la seguridad o inseguridad incluso del movimiento está puesta en duda, es que ese país tiene muchos problemas. Así lo creo yo, y bueno, solo hay que darse una vuelta por las calles, por ver comercios cerrados que nunca van a volver a abrir, por ver el cabreo de la gente, y que obviamente ese FIS del Masterchef artesano no lo refleja. Y aquí viene una crisis de caballo. Hoy me traía un taxista a una playa en Ibiza, y el hombre, cuando no estaba hablando de la crisis del sector del taxi, se le caía de lágrimas. O sea, porque dice sí, me lo creo, es que se acaba en agosto. O sea, lo único que voy a recaudar es este poquito de julio, agosto, y adiós hasta el año siguiente. Con lo cual, sí, es que hay mucha gente que desconoce que buena parte del turismo de España comienza a mediados de junio, dura julio y acaba, como dices tú, en agosto. Es decir, que en octubre nadie se piensa que se va a ir la gente de vacaciones a un hotel a Canarias o Baleares. Es decir, son épocas muy bajas. Es decir, que si ahora no ha funcionado, no funcionará más adelante. Pues sin duda. Carles, un abrazo fuerte, muchísimas gracias, y un abrazo a todos los espectadores de Estado de Alarma, a los que nos apoyáis, a todos los Patreons, a todos los coronales Chup Chup y a todos los miembros de la comunidad YouTube, que hacen un muy buen esfuerzo y necesario para apoyar este canal y el trabajo de Carles. Abrazo fuerte, Carles. Y un abrazo, y nos hablamos el miércoles. En breve te llegarán, creo, unas anchoas riquísimas de Saltoña. Cuando lleguen las comentaremos sin ningún problema, porque sabes que será un placer. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, Javier, hasta luego.
¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.